Eduardo Pizarro León Gómez hizo parte de una familia sui generis en su formación política. Su padre fue un militar que alcanzó altos rangos dentro del ejército colombiano y sus abuelos hicieron parte de las élites que estuvieron dirigiendo al país a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Los Pizarro, sin excepción, empezaron su vida política lejos de los dos partidos tradicionales, a pesar de que su padre y abuelos paternos eran conservadores y su madre y abuelos maternos eran liberales. Durante su época de estudiante universitario en la Universidad Javeriana, se vinculó al Partido Comunista Colombiano, pero rompió con esta militancia al estar en desacuerdo con la invasión soviética a Afganistán y el golpe de Estado en Polonia. Después de este periodo, se dedicó a su formación profesional y luego a la docencia universitaria. Tiene un doctorado en Sociología del Instituto de Estudios Políticos de París, una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y un pregrado en Sociología de la Universidad de París. Es cofundador e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es director del grupo de investigación Actores Armados, Conflicto y Derecho Internacional Humanitario. Hizo parte de la Comisión de Reparación de Víctimas por acciones de grupos ilegales y ha estudiado la violencia, las fuerzas militares, las guerrillas, el sistema de partidos y los procesos de paz en Colombia. Eduardo Pizarro fue delegado por el gobierno para hacer la relatoría de los informes de 12 académicos sobre los orígenes del conflicto armado, las razones de su prolongación y el impacto sobre los colombianos. En su texto, hace un análisis de los consensos y disensos de los 12 ensayistas, dejando ver cuál es su opinión de los orígenes, las rupturas, las continuidades y las salidas del conflicto armado. Para empezar, Eduardo Pizarro propone varios puntos que desencadenaron o marcaron el origen del conflicto armado en Colombia. El modelo político que articulaba o cohesionaba al pueblo colombiano era excluyente, fundado en una cultura sectaria no integradora. La hegemonía política del Partido Conservador se rompió en 1930 entre dos candidatos, Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez, y en 1946 se rompe en el Partido Liberal con dos candidatos, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Estos acontecimientos revivieron episodios de violencia en el país. El Frente Nacional alternó el poder entre el Partido Conservador y Liberal, haciendo que su ejercicio fuera totalmente hegemónico. El origen en las guerrillas liberales, donde se apoyaron los grupos armados en el reclutamiento de personas experimentadas en los ciclos de violencia y no necesitaron de manuales provenientes de países comunistas como Rusia, Vietnam o China. El surgimiento del MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, que fue el primer movimiento político en Colombia que intentó replicar la experiencia cubana de acceder al poder por la vía armada. El triunfo de la Revolución cubana en 1959 generó una idea de éxito por parte del movimiento guerrillero, la cual se fortaleció 20 años más tarde con el éxito de la Revolución nicaragüense. Después de abordar varios puntos de los ensayistas sobre las rupturas del conflicto armado, Eduardo Pizarro deja claro que para él son tres las rupturas fundamentales en la historia. El triunfo del Partido Conservador en 1946 avivó nuevamente el sectarismo en zonas rurales y en 1948 con el asesinato de Gaitán la violencia se desbordó, lo que llevó a que gobiernos como el de Alberto Lleras creara la Comisión Especial de Rehabilitación, que impulsó acciones de índole social para calmar al pueblo. El
El Frente Nacional tuvo como reto crear las condiciones para restablecer la paz y se consiguieron notables transformaciones sociales y culturales como fueron un proceso de urbanización acelerada, una revolución educativa y profundos cambios culturales en la transición de la guerra a la paz. Se consiguieron éxitos como se registran la baja en los homicidios y el desmantelamiento de los últimos reductos de bandoleros. El debilitamiento de los grupos guerrilleros que solo tenían presencia en alejadas zonas rurales y sus miembros eran pocos. Eduardo Pizarro propone varias continuidades que se han vuelto constantes a través del tiempo en el conflicto armado. Los actores armados, guerrillas, paramilitares y bandas criminales encontraron una estructura de oportunidades por los ingresos obtenidos a través del narcotráfico, la extorsión y el secuestro. La ausencia del Estado en zonas alejadas del centro del país dejó vacíos en el campo social a nivel nacional y altos índices de pobreza. Los intentos de hacer una reforma agraria que permitiera a los campesinos la tenencia de la tierra falló en 1936 y en 1961, aplazando la solución de un factor de violencia en el país. Los miembros del Congreso y organismos de elección popular no representan los intereses de la población, solo de algunos sectores que los elegían a cambio de su representación. El Estado colombiano le asignaba poco presupuesto a sus Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional hasta la década de los 70, lo que permitió el avance de los grupos guerrilleros en zonas rurales. A partir de los años 80 se incrementó el asesinato de miembros de los partidos políticos, principalmente de sectores de izquierda como la UP y militantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Entre ellos está Carlos Pizarro, también Luis Carlos Galán liberal y Álvaro Gómez conservador. En 1977 se realizó un paro cívico que fue la expresión del profundo desencanto con las frustradas expectativas del Frente Nacional, marcando de manera profunda el rompimiento del clima tranquilo vivido durante el tiempo de este. Para terminar, Eduardo Pizarro concluye que el mayor reto para lograr una construcción de un posconflicto en paz y sostenible es partir de una identificación de los factores que han incidido en la persistencia del conflicto. Los temas que influirán en la efectividad de la construcción de un posconflicto son un modelo económico incluyente con cambios en el desarrollo agrario, un fortalecimiento del Estado y control frente a la privatización y sustitución, un respeto integral a los derechos humanos y una nueva política pública frente a las drogas. Además, un fortalecimiento de los mecanismos de participación democrática, renunciando a la combinación de armas y votos. Y por último, un compromiso a favorecer la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas del conflicto y a repudiar la violencia como recurso para obtener cualquier objetivo.